Señor Arenales, le felicito por la arenga política que no tiene nada que ver con el contenido de esta comisión, pero verdaderamente ha habido un momento en el que incluso yo me he venido arriba. Se lo quiero decir que con el calor que hace y tal, me he venido arriba porque ha sido una arenga verdaderamente que yo le felicito. Pero mire, le voy a decir una cosa. Me pregunta usted por lo que van a informar los telediarios de Televisión Española y le voy a decir una cosa. No tengo ni idea. ¿Y sabe por qué no tengo ni idea? Porque no es mi ocupación. ¿Sabe lo que les pasa? Que ustedes sí estaban acostumbrados a eso. Mire, la misma persona que ha señalado al hijo de Xavier Fortes fue la que distribuyó el argumentario del Partido Popular entre los jefes de sección de Radio Televisión Española para que se incluyera como información en una noticia. Yo eso no lo hago. Yo respeto el trabajo de todos los profesionales que están en Torre España. Y esa es la diferencia entre lo que ustedes hacen en sus televisiones autonómicas y lo que yo hago, que es respetar la libertad de los profesionales de Radio Televisión Española. Ninguno podrá decir que yo le he dado una mínima instrucción en cualquier momento. Muchas gracias, señora Arenales. Yo le pediría que me identificara un solo programa que estuviera producido internamente por los servicios informativos que yo haya externalizado bajo mi mandato. Muchas gracias. Uno podría pensar, por ejemplo, que después de haber llamado narcisista, sociópata y rata miserable al presidente del Gobierno, en Telemadrid han aprendido la lección. Pues no, estas cosas se cuelan por lo que sea de forma recurrente. Mire, la semana pasada, mi amiga Mariló Montero calificó al presidente del Gobierno de demonio. Dijo, tenemos a un demonio que quiere destruir la democracia española. Mire, señora Bravo, a este paso, señora Bravo, ni un exorcista va a conseguir arreglar lo que ustedes tienen en las televisiones autonómicas. Muchas gracias. Mire, ¿a mí qué me cuenta del Partido Socialista? La militante es usted, no yo. Yo soy un profesional que llevo dedicándome a esto más de 20 años. ¿Y sabe cuál es el problema que tiene su partido con esta gestión? Pues fundamentalmente que va bien. Si fuera mal, no habría ningún problema, porque aquí ha habido casos recientes en los que la gestión de la televisión pública ha sido desastrosa y ustedes no han dicho nada. Pero ahora, como va bien, pues les molesta. Mire, a Radio Televisión Española se le pueden achacar muchas cosas y esto va en el cargo, ¿no? Pero no la falta de pluralidad. Solamente hay que ver la composición de las mesas de tertulia de las televisiones autonómicas, que recuerdo que se la saqué aquí a una pregunta del Partido Popular hace unos meses, pero tampoco es cuestión de venir todos los meses con el despliegue fotográfico, y compararlas con las de Radio Televisión Española. Mire, verá, el día 10 de noviembre la cantante Rosalía estuvo en La Revuelta. Ese día el programa anotó su máximo histórico en la 1, fue lo más visto. Yo le agradezco mucho a Rosalía que eligiera La Revuelta. Es un gesto de militancia en lo público en el cual yo le agradezco mucho que estuviera. Pues verá, mire, al día siguiente, desde otro programa que se emite en la competencia, varios periodistas se despacharon a gusto y dijeron directamente que las televisiones públicas deberían ser fulminadas. Es decir, periodistas en prime time pidiendo el cierre de medios de comunicación. Todavía nos quedan cosas por ver. Es verdad que puede ser que incluso pidan en un momento concreto el cierre de su propio medio. Todo será hasta que visiten los pasillos de Prado del Rey y entonces ya no les parezca mal lo que se hace en Prado del Rey. ¿Qué Radio Televisión Española va a ahorrar a los españoles en 2025 al menos 43 millones de euros respecto a la aportación de 2024? Pero es verdad que la virulencia desplegada en los últimos tiempos ha llegado ya a un cierto paroxismo, con los zafios y miserables ataques de carácter personal a profesionales de la corporación que han tenido que ser hasta denunciados por el Consejo de Informativos, como el caso, el más reciente, que ha afectado a Xavier Fortes. Gracias, presidente. Señor López, el pasado 8 de noviembre en El País, Pedro Sánchez declaraba inocente al hoy condenado fiscal general del Estado y, por supuesto, su altavoz de propaganda, Telepedro, se entregó con entusiasmo al argumentario. Entre los más entusiastas se ha destacado la señora Silvia Inchaurrondo. Es verdad que, habiendo convertido a una cocinera y administrativa de UGT en médico, a lo mejor han convertido a Silvia Inchaurrondo
trabajando en catedrática de Derecho Procesal o en abogada penalista y no nos hemos enterado. Es la magia de Telepedro. Porque la señora Inchaurrondo ha actuado, aunque sin mucho éxito, visto lo visto, como abogada defensora del condenado fiscal general. Ha dicho que no había pruebas, que no había indicios, que era inocente y ha atacado a los jueces siguiendo la doctrina de Pedro Sánchez. Y como a su defendido le han condenado y se ha quedado sin cliente, pues se ha lanzado a la defensa de Santos Cerdán, diciendo que cobró comisiones y no mordidas y que era normal que él y la Paqui se fundieran en el Corte Inglés la tarjeta de la empresa a la que regaban con dinero público el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, por cierto, a través de una consejera actualmente en el Consejo de Radio y Televisión Española a propuesta del PNV. ¿De verdad intentan hacernos tragar con que es normal que el secretario de Organización del PSOE intermedie con constructoras en la adjudicación de contratos a cambio de llevarse calentito un 2%? Pero hay más, señor López. Porque tras la condena por revelación de secretos al fiscal, se ha hablado en Telepedro de golpismo judicial y de golpe de Estado. Hace no tanto tiempo, la expresidenta del Congreso del PSOE, Meritxell Batet, retiraba estas acusaciones del diario de sesiones por decoro de la Cámara. Ahora lo usa el Gobierno como argumentario y lo reproduce su medio oficial de propaganda, Telepedro, con silencio de los supuestos moderadores. Y por todo ello le pregunto, ¿considera que los presentadores de la televisión pública pueden presionar al Poder Judicial o dictar sentencias siguiendo el ejemplo de Pedro Sánchez? Yo pensé que después de la intervención que había hecho el señor Sarriá, sus primeras palabras aquí esta tarde iban a ser para solidarizarse con el señalamiento que una exconsejera de Radio Televisión Española, propuesta por su partido, ha iniciado contra ciertos profesionales de la casa por el hecho de ser hijos de sus padres. Este es el buen criterio que a veces, no siempre, ustedes han tenido cuando gestionan la televisión pública. Es decir, poner al frente a gente que se mueve por el odio y por el rencor, porque ni usted es responsable de lo que hagan sus familiares, ni el hijo del señor Fortes es responsable de ser hijo del señor Fortes. Sí, veo que no le interesa hablar de la señora Inchaurrondo y de su manipulación, y no me extraña, porque después de que el pasado viernes Miguel Tellado dejara en evidencia en la hora de la 1 la manipulación de Telepedro, la señora Inchaurrondo decidió contraatacar con un bulo, con una mentira. Mire, en la red social X nos acusó a los diputados del PP en esta comisión de connivencia con la derecha mediática para difundir bulos contra ella por registrar una pregunta el 1 de marzo de 2024 sobre una información que, según ella, se publicaría 3 días después. Pero mintió, porque esa información la había publicado el medio digital Voz Populi el 10 de febrero, varias semanas antes. Se lo señalamos, pero no contestó. Y por eso le anuncio que vamos a exigir formalmente a la señora Inchaurrondo para que rectifique esa mentira. Lo hago ya públicamente en esta comisión. Mire, la mentira y las fake news para atacar al principal partido de España no pueden tener cabida en un medio que pagamos todos, ni pueden salir de una presentadora que cobra cientos de miles de euros al año de todos los españoles. Y como usted ha manifestado a lo largo de esta comisión que entre sus principales objetivos está combatir las fake news, pues le dejo la oportunidad. Ahí la tiene. Pase del dicho al hecho y pídale también en esta comisión a la señora Inchaurrondo que rectifique eso que, como digo, es mentira y es un bulo. Si de verdad está comprometido en la lucha contra las fake news y contra los bulos, tiene la oportunidad de oro de pedirle, como nosotros, a la señora Inchaurrondo que rectifique esa mentira y esa información. Nada más en esta. Muchas gracias, señor Carazo. Yo creo que se ha confundido. Esto es la Comisión de Control de Radio Televisión Española, no la Comisión de Control del Twitter de la señora Inchaurrondo. Si usted tiene un problema con la señora Inchaurrondo, usted tiene a su disposición los tribunales para hacer lo que usted estime conveniente. Pero, mire, a las pruebas me remito. Recientemente parece que la señora Inchaurrondo ha ganado alguna sentencia en ese punto. Mire, yo le tengo que agradecer su sinceridad con el tema de la intervención del señor Tellado. Porque, mire, el tema de la intervención del señor Tellado el otro día no se limitó a discrepar o a dar su opinión, que es algo absolutamente legítimo en democracia, sino que la intervención que hizo fue más allá. Nos acusa de manipular simplemente por no coincidir con el relato de su partido. Lo que ustedes están haciendo en los últimos tiempos, cada vez que se les entrevista en la televisión pública, es un intento de intimidar a los profesionales de la televisión pública. Sí, señoría, de disciplinar a los medios que ustedes no controlan. Mire, señor Carazo, esto no va de ideología.
afortunadamente vivimos en democracia y cada uno podemos tener las ideas que consideremos oportunas. Esto va de libertad de prensa, de libertad de expresión y creo que ustedes están tensionando al exceso su relación con la televisión y con la radio pública. ¿Se puede acatar una sentencia y al mismo tiempo debatirla en un programa de actualidad? Pues por supuesto que sí. No son ustedes los que tienen el control editorial de lo que se puede expresar libremente en un programa de debate. Y mire, termino. En el pluralismo político está el derecho a discrepar, señor Carazo. Acusan a Televisión Española de golpismo con suma facilidad y luego tienen ustedes dificultades para marcar distancias con el franquismo y, si no, que se lo digan a la alcaldesa de Valencia. Muchas gracias. ¿Considera educativo que la televisión pública española permita que los tertulianos se insulten o que los moderadores actúen como activistas políticos? Y como me imagino que me va a negar la mayor, como ha hecho con mi compañero, le damos otra oportunidad si quiere usted para que desmienta ese bulo. Una pregunta que dirigieron a RTV. Pues le traigo algunos ejemplos. ¿Le parece educativo que en el programa de Malas Lenguas Jesús Cintora consiente insultos de colaboradores al rey emérito al calificarle de crápula y ladrón, como hizo Gloria Marcos? Porque Cintora lo consintió y se rió. ¿Le parece educativo que no repruebe a Néstor Kaiser tras dirigirse a Hugo Pereira diciéndole ¿quién coño eres tú? ¿Que le permita abandonar en directo el programa o que no acepte interpelaciones de otros colaboradores a los que llama tramposos, como hizo con José Luis Pérez? ¿Que tergiversen informaciones y rótulos omitiendo parte de las declaraciones para dejar en buen lugar al número 1 cuando Sánchez aseguró que estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán mientras Cintora aseguraba que el presidente había pedido perdón por la dimisión de su secretario de organización acusado de corrupción? ¿No cree que no hay una separación clara entre información y opinión? ¿Que se falta criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad? Porque el Consejo de Informativos sí que se lo parece y así se lo ha manifestado aludiendo a la falta de cumplimiento de la ley de RTVE, el mandato marco y el manual de estilo. Así es que díganos si esto le parece educativo. Muchas gracias, señora Bravo. Mire, yo estoy en contra de todos los insultos, vengan de donde vengan. Hace un año, uno de los colaboradores del programa Buenos Días Madrid, atacó al presidente del Gobierno y le llamó miserable rata cobarde y narcisista sociópata. Son insultos bastante gruesos. Yo creo que su señoría estará de acuerdo conmigo, porque si no está de acuerdo conmigo, yo le acabo de decir que yo estoy en contra de todos los insultos. Palabras que creo que están cargadas de odio y que degradan el debate público. ¿Sabe si su partido pidió su expulsión de Telemadrid? ¿O si se rescindió su colaboración? Ya se lo digo yo. No. Y mire, cuando en la Asamblea de Madrid le preguntaron al director general sobre este episodio, porque yo acabo de condenar los insultos, ¿sabe qué respondió? Que se trataba de un caso concreto, de un tertuliano, comillas, una anécdota que no va a ningún lado. No, yo no estoy de acuerdo con los insultos, señora Bravo. Me parece que degradan la actuación política. Mire, el otro día me llamaron aquí un compañero suyo sargento chusquero, sin ser yo eso. O sea, sin ser yo nada, ni sargento ni chusquero. Y además haber estudiado en universidades privadas de las que a ustedes también les gusta. Y por lo tanto usted me viene hoy aquí... Sí, no, le gustan a ustedes más que a mí. A mí no me gustan los insultos de ningún tipo. Muchas gracias. Desde esta bancada jamás se ha insultado a ningún colaborador. Lo que se ha puesto es en evidencia hechos, palabras y conductas públicas en contra de colaboradores que se les presuponen próximos a la derecha. La diferencia entre Telemadrid y Televisión Española, que el director general o en este caso el presidente de Radio Televisión Española, viene aquí y condena los insultos y el director general de Telemadrid dice que son una anécdota. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Mire. Gracias, presidente. Comparte que expresiones como no sabemos decir los pantalones puestos por parte de un presentador de la televisión es una falta de respeto para una mayoría de profesionales que trabajan con rigor. Usted practica la manipulación sistemática en Telepedro, pero lamentablemente no está a la altura moral del director general de la BBC. Nada más y muchas gracias. Mire, usted también sabe, señora Montesinos, que la libertad de expresión no se puede restringir por ningún tipo de censura previa. Lo dice la Constitución, Cuando usted trae este tema aquí al Senado, no lo hace de buena fe, señora Montesinos. Lo único que buscan es hacer un señalamiento hacia determinados profesionales de Radio Televisión Española y se lo vuelvo a insistir, con el único fin de amedrentarles, de establecer una suerte de censura previa a través del miedo. Esto es así y lo sabemos. Porque, mire,
señora Montesinos. Como le he dicho al principio, las buenas formas nunca deben estar reñidas con decir lo que uno piensa. Y le voy a decir una cosa, ustedes no me respetan a mí cuando vengo aquí, pero yo sí les respeto a ustedes, porque mire, detrás de ustedes hay votos, hay ciudadanos, y yo tengo el deber de escucharles y de responderles sin insultarles. Muchas gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidente. Señor López, a ver si de aquí lo ve. Sanitaria, Virgen del Rocío y afectada. Ahora vamos a hablar de producción, que es lo que he venido a hablar. Está llevando a cabo una operación política para desmantelar la producción interna y neutralizar los servicios informativos que deben garantizar la independencia de esta casa. En pocos meses usted ha eliminado Report, Comando Actualidad, Zumnet, Culturas 2, Para Todos la 2 y ha arrinconado en Portada y Documentos TV. A esto se suma la reducción de los telediarios, la debilidad de los centros territoriales y el recorte de la capacidad productiva de los informativos. ¿Y sabe qué me dicen mis compañeros de profesión? Que están preocupados ante las amenazas de recortes económicos entre los trabajadores. Sin embargo, impulsan malas lenguas o directo al grano. Una productora cuyos responsables han sido hoy condenados por la justicia a 2 años de cárcel e inhabilitación por mala praxis, y resulta que además el actual director de Televisión Española, que viene de esa empresa, no se inhibió en una de las contrataciones. ¿Así quiere usted que creamos en la imparcialidad? ¿O los 3 millones de euros más dedicados este mes a mañaneros, magazines, pero que cualquiera reconoce lo que son informativos paralelos hechos desde productoras externas? Mire, con tertulianos afines al Gobierno a los que la verdad les importa bien poco. Agenda política diaria, análisis de titulares y conexiones en directo. Bien merecido tiene el título de Telepedro. Externalizan contenido informativo disfrazado para esquivar la obligación de producción interna del mandato marco, sin estatuto profesional y sin supervisión del Consejo de Informativos. No es ilegalidad formal, señor López, es más grave. Es un fraude, un atajo para esquivar los controles profesionales y éticos, y encaja a la perfección con las prácticas habituales del Gobierno. Señor López, está utilizando productoras externas para hacer lo que los periodistas de Radio Televisión Española no deben hacer jamás: moldear la información al servicio del Gobierno. Estos programas informativos funcionan como el brazo editorial del sanchismo. Yo le pediría que me identificara un solo programa que estuviera producido internamente por los servicios informativos que yo haya externalizado bajo mi mandato. Muchas gracias. Señor López, yo pregunto, usted contesta. Es lo que hacemos en la sesión de control. Yo sigo con mi... Si el presidente decide, o sigo con mi intervención o usted termina de contestarme, como usted quiera. Yo tengo para decirle algunas cuantas cosas más y si le parece voy a comenzar, porque parece ser que tengo el turno de palabra. Mire, los programas a los que ha hecho referencia, yo le pregunto, ¿son informativos? ¿Sí o no? A los que yo le he hecho referencia de producción externa. Nadie confunde tertulia política, conexiones, análisis, piezas informativas o entrevistas institucionales con entretenimiento. Son informativos paralelos, disfrazados, y los usan precisamente para esquivar los controles internos. Esto no va de gustos ni de formatos, va de independencia. Recuérdelo, independencia, un medio público. Si la información se produce desde fuera por empresas que responden a intereses políticos, los periodistas de Radio Televisión Española dejan de ser garantes del servicio público y pasan a ser meros espectadores de cómo se manipula la actividad desde fuera de esta casa. Usted está debilitando deliberadamente la columna vertebral del periodismo público para blindar al Gobierno frente a la crítica. No hay criterio profesional que lo sostenga. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Mire, acabo de aportar abundantes datos sobre el incremento de la producción interna antes al señor Sierra, pero creo que a usted estos datos no le interesan. Yo no sé si se ha dado cuenta de que todos los programas que usted me cita, que usted señala, son aquellos que no tienen una línea editorial que no le gusta a su partido. Concretamente, esto es lo que sucede cada vez que vengo aquí. Pero verá, déjeme que yo he estado callado. A ustedes los programas...
Señora Díaz, déjeme que pueda terminar. Mire, yo se lo dije en mi última comparecencia, creo que se lo dije también a usted. Dejen de autolesionarse con este tipo de ataques porque no van a ningún lado. Mire, a ustedes los programas, por ejemplo, que produce la señora Ana Rosa Quintana en Telemadrid, como 120 minutos y que es igual que Mañanero, les parecen fantásticos. Critican a Mañaneros 360, que lo produce La Cometa. Y resulta que La Cometa produce también El Diario de la Noche de Antonio Naranjo, que está coproducido por Telemadrid, también O Termómetro en Galicia y también en Apun Badebo, un programa que tiene el mérito de no llegar al 1% de audiencia. Y además ahora nos acabamos de enterar que ustedes le han dado un programa en Valencia al exdiputado Toni Cantó. Y además en Andalucía jamás les he oído quejarse de la producción interna cuando le han entregado un programa de actualidad a Secuoya y a Teodoro León Gros. Por lo tanto, ya se lo dije en mi última comparecencia, de verdad, creo que con este tema de la producción interna, ustedes hacen en sus televisiones lo mismo que sucede en Televisión Española, pero con menos éxito que lo hacemos nosotros. Porque mire, nosotros lo hacemos con un mejor aprovechamiento de los recursos internos, producimos a menor coste y con más éxito de audiencia. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor López, ¿puede permitirse un medio público como Radio Televisión Española propagar bulos en sus propias redes sociales? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricio. Usted sabe, como yo, que Radio Televisión Española no propaga bulos. Ninguno. Y mucho menos en sus redes sociales. Muchas gracias. Sí. Gracias, presidente. Señor López, lo de informar con rigor suena muy bonito, ¿verdad? Pues parece que en sus redes sociales han optado por una versión más a medida. Mire, la respuesta debería de ser un rotundo no, pero la realidad que ustedes han construido es bien distinta. Y no hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos. 17 de noviembre, perfil en X de Radio Nacional 5. Difundieron la entradilla de uno de sus programas que decía que Castilla y León llevaba 6 años prorrogando presupuestos. Falso, un bulo de manual dirigido, qué casualidad, a castigar a una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. Y señor López, esto no es un error técnico ni un mal día de un community manager, es un patrón. Mismo ecosistema pero distinto altavoz. El perfil de la 1 insinuó el 4 de noviembre que el juicio que se estaba celebrando afectaba al señor Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. También falso. El juicio era del fiscal general del Estado. Sí, ese que ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. Las redes señalaron el bulo. Ustedes lo borraron, pero, como siempre, ni rectificación ni disculpa. En Telepedro, la realidad se moldea hasta que se encaje en el relato oficial, convirtiéndola en un actor político más. Se ocultan unos contenidos, se inflan otros y se retuerce el mensaje para que encaje perfectamente en el argumentario de Moncloa. Presumen del Departamento Verifica, recientemente premiado, pero aquí no comprobaron absolutamente nada. Mucha medalla para un servicio de vigilancia a la carta. Señor López, lo peor es que nos tienen habituados a estas maniobras, como el bulo de la bomba lapa de la señora Ichaurrondo, o lo de esta misma semana. El domingo estalla la exclusiva de la reunión Sánchez-Otegui. El lunes siguen titulares, circula por redes y los medios la recogen. Y en Telepedro, ni una sola palabra. ¿Y sabe por qué? Porque perjudica a Sánchez. ¿Y cómo la Fiscalía? Telepedro, ¿de quién depende? Pues eso, una televisión financiada por los españoles convertida sin pudor en una herramienta para intoxicar, señalar al adversario político y cubrir los escándalos de un gobierno agotado y cercado por su propia corrupción. Un medio público que debería ser sinónimo de independencia, profesionalidad y credibilidad y que ustedes han transformado en un aparato de propaganda. Porque, señor López, un medio público no debe tener línea editorial. España se merece una radiotelevisión pública al servicio de la democracia y de la verdad, no del poder. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricio. Mire, yo no tengo el pelo blanco, como algunos de los miembros de su partido, pero sí tengo unos cuantos años de experiencia profesional para saber distinguir lo que es un bulo de lo que es un error, porque el bulo se fabrica con la intención de intoxicar y manipular. Usted ha venido aquí esta tarde a decirnos que ha encontrado 2 bulos.
en las redes de televisión española. 2 bulos. Dos, me ha mencionado 2. Resulta que solo en octubre, tuvimos un total en las redes sociales de Radio Televisión Española de 33.000 mensajes. En 33.000 mensajes usted ha encontrado 2 bulos que se borraron una vez que se detectaron y a partir de ahí ha construido un caso. Mire, los supuestos bulos de los que usted habla, como le he dicho, son errores puntuales que han sido corregidos sobre la marcha y borrados de las redes sociales. Somos humanos, eso a veces implica que nos equivoquemos y cuando eso sucede se eliminan y los corregimos de manera inmediata. Mire, ¿qué fin puede tener un supuesto bulo cuando se elimina de manera inmediata? ¿Me lo podría explicar? Yo creo que ninguno. Eso es un error. Y mire, señora Patricio, podríamos repasar ampliamente los bulos, lo que usted llama bulos, que se ha producido también en algunas televisiones autonómicas, pero no lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque son errores que se pueden producir en una redacción y porque en un momento concreto pueden fallar los controles de verificación. Y para eso hay alguien que se da cuenta y obviamente procede al borrado. Y esto pasa en las mejores redacciones. Vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores de Radio Televisión Española y acto seguido los calumnian diciendo que se dedican a la propagación de bulos y en concreto a la redacción de Radio 5. Ni la redacción de Radio 5 ni la redacción de Radio Nacional de España. No planificar es planear fallar. Y Radio Televisión Española y Telepedro falla a los españoles y, lo que es peor aún, señor presidente, con el dinero de los españoles. Y segundo, no me cuentes lo que tú ves, muéstrame tu presupuesto y se verá tu interés. ¿O es que va a hacer usted como el Gobierno? Dirigir esto sin presupuestos, es decir, solo gestos, palabras. Hablando de palabras, usted se comprometió a eliminar las pérdidas. Usted conocía perfectamente, cuando se comprometió a eliminar las pérdidas públicamente, la subvención que se recibía de 489 millones, los planes de compras que había para el año 2025 y el aumento de los gastos de personal por los efectos de la inflación. Y ahora resulta que recibe 63 millones de Hacienda. Y Hacienda somos todos. Entonces, ese beneficio de 63 millones, ¿a qué lo va a destinar? A la desorbitada, inaceptable e irresponsable deuda que tiene de 370 millones producto de la pésima gestión socialista, a la deuda de Radio Televisión Española con Hacienda por el IVA que aún no conocemos, o a seguir contratando a productoras amigas desde el bochornoso sesgo sanchista que utiliza la propaganda para ayudar a Sánchez a resistir en vez de para a España servir. Muchas gracias, señora Serrano. Mire, usted me repite lo de la deuda, me va a permitir que yo repita lo que considero que tengo que repetir, que Radio Televisión Española va a ahorrar a los españoles en 2025 al menos, ya les traeré los datos definitivos, espero que en el mes de diciembre, o si no hay comparecencia en diciembre, pues en el mes de enero, al menos 43 millones de euros respecto a la aportación de 2024. Y mire, ¿sabe por qué? Porque gastamos menos, utilizamos mejor nuestros recursos y tenemos más audiencia. Y este es el resultado de una gestión profesional durante el año 2025 que se extenderá también al año 2026. Usted ha dicho una cosa que no es correcta, señora Serrano. Usted ha dicho que tenemos 370 y tantos millones de euros fruto de la deriva sanchista que nos invade. Mire, usted sabe que eso no es así. No, es que sabe que eso no es así, porque mire, esta dirección no se ha endeudado ni un euro en poner en marcha la nueva programación, porque ¿sabe lo que pasa? Que ese dinero que usted llama deuda va destinado fundamentalmente a la financiación del circulante por el desaguisado que provocó el señor Montoro con la reforma de la ley del IVA. Y eso es lo que ustedes nos tienen que ayudar a que nos explique aquí un día el señor Montoro en esta misma silla en la que yo estoy sentado. Muchas gracias, señora Arenales. No vamos a ir a Barrio Sésamo. 63 millones de Hacienda, 63 millones de todos los españoles. Y en el Partido Popular no solamente nos preocupa el cuándo, sino el para qué. Y el para qué
es, como usted sabe, por su código deontológico, tiene que informar que la información tiene que ser veraz, tiene que ser independiente, tiene que ser completa y tiene que ser plural. Es decir, tiene que ser con rigor, es decir, tiene que ser con transparencia. ¿Van a informar entonces de lo que se ha debatido aquí esta mañana, por ejemplo, que llegue el Internet a los pueblos que el Partido Socialista, que lleva casi 8 años gobernando, se ha abstenido? ¿O van a informar aquí de las pulseras de 4.500 mujeres que ha estado aquí precisamente la que fue presidente del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, que ha dejado claro que el propio informe de la Fiscalía General ya avisó con tiempo y que todas las audiencias provinciales lo anunciaron en la conclusión número 3. ¿Va a hacer un especial sobre ese tema con 4.500 mujeres afectadas? ¿O con esa transparencia va a informar usted de la comisión del apagón, donde esta mañana, después de 7 meses, seguimos sin saber qué es lo que nos pasó en España? Bueno, su código deontológico también le dice que se trate de una forma especial cuando se trata de menores. ¿Va usted a hacer un especial en Televisión Española sobre las saunas a todas luces prostíbulos, donde parece ser que había menores y que se extorsionaba, que parece ser que para financiar la campaña sanchista? Ah, no, que tendrá que hacer un especial sobre el segundo y el tercero que iban en el Peugeot. O quizá también va a hacer un especial de qué pasará con el cuarto que iba en el Peugeot. ¿Irá a la cárcel o no irá a la cárcel? Porque según estaban hablando en el coche, ¿se enteraría él de algo o iría escuchando música clásica? Señor presidente, por favor, informe de la corrupción, de la prostitución, porque es su obligación. Y, por favor, deje la propaganda a base de bulos y muros, de mentiras y patrañas y póngase a trabajar por el bien de España. Se dedica a fomentar bulos. Es una redacción profesional de la que me siento orgulloso. Muchas gracias. Queda formulada la pregunta. Muchas gracias, presidente. Yo sé, señor Palencia, muchas gracias, lo primero por su pregunta, en la que, para los que nos estén escuchando, me pregunta por qué Radio Televisión Española no trata a todos los españoles por igual. Yo creo que esto es una generalización que es peligrosa y, por lo tanto, le preguntaría o le pediría, mejor dicho, que me aclare exactamente a qué se refiere con su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, se lo aclaro antes de que desaparezcan todos los parlamentarios del arco parlamentario de la izquierda. Señor presidente. Señor Vicent no ha pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Queda claro con su respuesta que ustedes están tan cegados, tan contaminados para fabricar propaganda, que ni gestionan ni saben lo que pasa a pie de la calle. Y mi pregunta hoy no hablaba de ideología. Hablamos del derecho de miles de personas sordas a informarse en igualdad de condiciones. Un derecho que RTV vulnera al excluir la lengua de signos. Valga como ejemplo la última comparecencia del presidente y el posterior debate en el Congreso de los Diputados. Como denunció, aquí lo ve en un comunicado, la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y esto, señor presidente, no es un error. Las personas sordas llevan denunciándolo años. El Congreso emite siempre con intérprete. RTV recibe la señal accesible y usted decide no usarla en 24 horas. Pero lo que es peor, les deriva al canal menos accesible de toda su Telepedro, RTV Play. Y con excusas inaceptables que salen de su casa, de Telepedro. La ventana resta audiencia. Molesta por los faldones. O que el 24 horas también se lee. Señor presidente, qué falta de humanidad. Una persona sorda no pide privilegios. Pide encender la televisión y acceder a la información sobre qué está pasando en su país y en el mundo. Pide no quedarse fuera en los momentos clave de la actualidad. Pide comprender, participar y decidir. Y cuando usted niega la lengua de signos, no solo pierden información, pierden dignidad, pierden igualdad, pierden el sentimiento de pertenencia. Ver que todos entienden y tú no, eso hiere, y ustedes lo han provocado. Y no es un caso aislado, es una línea en el tiempo. En el 23, una periodista invidente tuvo que impugnar unas oposiciones a RTV porque las bases la excluían por discapacidad visual. En el 25, el Tribunal Supremo condenó a RTV por no cumplir la norma y reservar el 7% de las plazas a personas con discapacidad. Y ahora, en el 25, excluyen a miles de personas sordas. Termino, señor presidente. Por eso hoy le pido, señor López, 4 compromisos. Pida disculpas hoy mismo a las personas sordas, comprométase aquí a revertir de inmediato esta situación y que va a convertir el canal 24 horas en una referencia a la accesibilidad real, convoque mañana mismo a la Conferencia Estatal de Personas Sordas
y firme un convenio estable que garantice que esto no vuelva a ocurrir. El servicio público es para todos, señor presidente, Héctor, por favor. no solo para las estrellas de Telepedro. Mire, usted ha dicho literalmente que nosotros volvemos a excluir la lengua de signos. Me gustaría si usted sería capaz de mantener esto con datos en la mano, no con un recorte de prensa. Ya sé que en otras partes de este país se admiten los recortes de prensa para fundamentar ciertas cosas, pero estamos en el Parlamento y yo creo que deberíamos tener cierto rigor. Y también le pediría que me identifique, salvo que sea un bulo, en qué documento oficial de Televisión Española han aparecido los argumentos que usted dice que se han dado desde Televisión Española para justificar que en una ocasión en concreto no se han emitido un debate en lengua de signos. Mire, le voy a decir concretamente en materia de lengua de signos. En materia de lengua de signos, de enero a septiembre, no tengo el dato de octubre y noviembre, el canal 24 Horas ha emitido un total de 859 horas, la mayoría de ellas en directo y relacionadas con debates parlamentarios. El canal emite en lengua de signos una media de 22-23 horas semanales y la ley establece para las televisiones públicas una obligación de 15 horas. Mire, la 1 emite cerca de 38 horas semanales y la 2 más de 41 horas semanales. Mire, esta generalización que usted ha hecho es una generalización apresurada. Hubiera sido más fácil que usted me pida los datos, que yo se los puedo dar, y le explique cuál es el motivo por el que en un día en concreto no se ha producido la emisión de la ventana de lengua de signos. Pero, como le quiero sacar algo positivo de esta intervención, le digo que, por supuesto, hemos reforzado todos los controles para que no se vuelva a producir ninguna incidencia en aquellas, vamos a decir, emisiones de especial trascendencia informativa que se emitan a través del canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vuelvo a rememorar mis años como periodista deportivo y le otorgue un jugoso empate porque a las 6:29, una hora menos en Canarias, asesores de Radio Televisión Española en la sala 3, senadores de toda la izquierda parlamentaria 3, así que le invito a ir a por esa victoria después de ese empate. Señor López, usted ha hablado de desgobierno muy acertadamente en el inicio de la comparecencia. Y, de hecho, luego más tarde, respondiendo a alguna de las preguntas, ha hablado de casos recientes para referirse a ese desgobierno. Le agradezco que lo aclare porque Telepedro y el señor Sánchez llevan gobernando 7 años. Por lo tanto, damos por hecho que usted se refiere al desgobierno de sus antecesores socialistas al frente de la Corporación de Radio Televisión Española. Y, efectivamente, yo le vuelvo a preguntar por este asunto, señor López, porque si por algo le hemos preguntado en 11 y ahora en 12 ocasiones por estas deudas de la Corporación de Radio Televisión Española, es porque usted no nos lo aclara. Usted sabe que hay cada día más de 3 millones de autónomos en este país que en muchos momentos del año no duermen porque tienen que pagar el IVA a la agencia tributaria y usted no nos aclara realmente qué deuda de IVA tiene o qué deudas tiene con la agencia tributaria. ¿Será hoy el día en el que nos diga realmente la verdad sobre las deudas de Radio Televisión Española? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Azpitarte. Pues mire, como antes no lo he podido aclarar, lo voy a aclarar ahora. Cuando me he referido al desgobierno de Radio Nacional, me refería a la criba ideológica que hizo su partido cuando llegó al gobierno en Radio Nacional en el año 2013, donde despidió directamente a gente como Juan Ramón Lucas, que había conseguido subir la audiencia de Radio Nacional, donde puso al frente de la radio pública a gente que a lo mejor no estaba todo lo preparada para sacar adelante Radio Nacional de España. A ese desgobierno es el que me refería, al desgobierno ideológico que ustedes implantaron en Radio Nacional de España. Respecto al tema de la pregunta que me hacen de las deudas pendientes con la agencia tributaria, no es que yo no quiera pedir ningún certificado, yo lo que le vuelvo a insistir es que me niego a entrar en este juego de descrédito que ustedes tienen montado en torno a Radio Televisión Española. Porque, mire, hay una cosa que hay que agradecerles y es su sinceridad.
El otro día pude ver un debate parlamentario en el que el señor Rufián se dirigía al señor Feijóo y el señor Rufián le decía que si gobernaba el Partido Popular, pues obviamente en Radio Televisión Española desaparecería Pepa Bueno, desaparecería Broncano, desaparecerían las entrevistas a Rosalía. Y bendita sinceridad, el señor Feijóo dijo Rosalía sí. O sea, ya sabemos que ustedes, como yo he dicho en esta comisión en reiteradas ocasiones, condicionaron su apoyo a la renovación de Radio Televisión Española a determinadas purgas con profesionales. Y en relación con el tema del IVA que me pregunta, me remito íntegramente a lo que acabo de comentar a la señora Tristana. Muchas gracias. Señora Azpitarte. Muchas gracias, señor presidente. Señor López, ¿ve usted ese reloj que tengo ahí marcando los segundos que me quedan? Renuncio a los 52 segundos que me quedan y al mensaje político que le iba a lanzar solamente para volver a preguntarle de forma clara y directa cuál es la deuda de la Corporación de Radiotelevisión Española con la agencia tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Azpitarte. Pues como usted bien sabe, conforme al artículo 43 del Real Decreto 520/2005, se establece que se procede a la suspensión del procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido. Por lo tanto, en este momento, señoría, tenemos todas las deudas recurridas ante la Audiencia Nacional. Y le voy a decir otra cosa. Mire, sus consejeros en Radio Televisión Española, si consideran que las cuentas no reflejan la situación fiel del patrimonio de la corporación, pueden ir a los tribunales y pueden impugnarlas. Por lo tanto, espero que actúen en consecuencia y que impugnen ante los tribunales la aprobación de cuentas de 2024. Muchas gracias.